Hoy hablaremos de líderes y autoridades extraordinarias en momentos extraordinarios. Luego de la expulsión del paraíso, los eventos se suceden en una serie de intentos para restituir la armonía entre Dios y los hombres. Una secuencia casi interminable de crisis de obediencia y desacato, de promesas y pactos rotos, de tierras prometidas y perdidas, de bendiciones y de maldiciones. La humanidad no solo es expulsada de un paraíso que se desvanece y que el hombre trata de recuperar por otros medios, sino que el hombre y la tierra son castigados con nuevas maldiciones. La tierra, manchada por la sangre del hermano asesinado, se torna no en aliada, sino en enemiga del hombre que ha salido de ella. La vida en la tierra es cada vez más hostil para aquellos que habían sido formados del barro que ella provee. Los animales y las bestias tratan de devorar al hombre y la tierra se constriñe, estruja y contorsiona. Y muchos lugares se tornan un desierto. En estas condiciones, la humanidad, con urgencias cada vez más perentorias por los sufrimientos generados por agentes antagónicos y por lugares hostiles, demanda de autoridades y de líderes propios para la humanidad para mejorar la vida y emprender proyectos de sobrevivencia, de construcción colectiva de territorios más amables. Pero muchos de los actos del hombre que tratan de hacer el bien terminan haciendo el mal. Las buenas ideas terminan en malos resultados, lo que hace que autoridad y liderazgo se enfrenten entre sí con mucha mayor frecuencia y traten cada uno desde su perspectiva de corregir o prevenir acciones que pueden estar bien intencionadas pero que terminan con impactos negativos no anticipados. El hombre se previene contra las palabras de cambio y las promesas livianas de una buena vida. Escucha las invitaciones de transformación para un mejor vivir que resuenan en su corazón, pero duda y se convence para no seguir lo que cree son cantos de sirena. Las necesidades persisten y los problemas se hacen más álgidos, pero los resultados prometidos como ciertos, provenientes de proyectos de construcción de un nuevo paraíso, son cuestionables. Las autoridades que conducen tales esfuerzos son vistas con desconfianza y los promotores de tales empresas son desoídos, despreciados e incluso castigados. No hay el alineamiento necesario de autoridad, población y proyecto de buen vivir para la comunidad. En ciertos casos, lo que la autoridad y el liderazgo proponen son cosas cotidianas, como un código de buena conducta. En otras circunstancias son megapropuestas de transformación, eventos raros y monumentales. Para ambos, la desconfianza es grande. Tanto las autoridades como los líderes han decepcionado con tanta frecuencia que muchos ya no creen en sus propuestas. Una de las razones para el descrédito de estas funciones es que se las asumió de una forma muy ligera, con el excesivo entusiasmo de una actitud ingenua que cree que será un alineamiento fácil, una gestión fluida, algo así como la aplicación mecánica de una solución rápida y sin problemas, sin esfuerzos ni incomodidades. Pero el pensamiento y las acciones del grupo responden con diversos grados de comprensión o incomprensión de los problemas, lo que conlleva diversos tipos y niveles de actitud y compromiso con el cambio y la necesidad de mejoras en el bienestar común. Obviamente, no se trata de problemas técnicos. Lo que prima, por el contrario, son procesos complejos de adaptación grupal a nuevas condiciones de vida. En estos casos, liderazgo y autoridad implican dinámicas y relacionamientos complejos que demandan procesos de ajuste contrarios a las recetas y a las soluciones mecánicas.
Se trata de construcciones y adaptaciones colectivas a través del trabajo y del cambio en la mentalidad y en las prácticas del grupo. Es decir, algo que no viene automáticamente, sino luego de vencer una serie de prejuicios y resistencias internas y externas a las transformaciones buscadas. Vemos, por ejemplo, que si el mundo hubiera sido creado en el año 3756 a.C., como sugiere la Biblia, muy rápidamente los hombres habrían establecido normas y leyes para el buen vivir, ya que los primeros códigos de conducta en Sumeria y Egipto datan de aproximadamente el año 3000 a.C. Tales códigos legitimaban la autorización conferida a diversas autoridades para ejercer controles y aplicar sanciones. Para el cumplimiento de tales normas se desarrollaron instituciones y autoridades que deberían garantizar mínimos de conducta. Sin embargo, por muchas normas e instituciones que se inventaran, la conducta de los seres humanos ha sido siempre un contrapunto entre las buenas intenciones y las malas prácticas, entre las buenas costumbres y las malas, entre el respeto y el abuso, lo cual ha dado lugar a que en todo grupo social las funciones de autoridad y liderazgo estén presentes con rasgos de conflicto y cotidianidad, de vigilancia y de castigo, de desafío y de emulación. Pero autoridad y liderazgo no solo son necesarios en lo que ocurre cada día. De tiempo en tiempo, lo extraordinario demanda de autoridades y de liderazgos extraordinarios. Uno de estos eventos extraordinarios que requirió de un liderazgo extraordinario primero y de una autoridad extraordinaria después fue la construcción de un arca de salvación para proteger a la humanidad del exterminio desencadenado por quienes habían institucionalizado sociedades de malas prácticas y con costumbres alejadas de los principios de convivencia y solidaridad. Sociedades con instituciones corruptas y brutales, sin ninguna posibilidad de redención, que habían perdido el propósito profundo de la humanidad. En ese contexto, el Arca de Noé no solo es un símbolo de salvación humanista, sino la expresión de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. La construcción del arca implicaba reconocer conductas destructivas e inhumanas, rechazarlas y prepararse para un riesgo en extremo raro que acabaría con las sociedades de entonces. Un cambio climático, un diluvio universal. Un cambio climático que, según la cronología bíblica, habría ocurrido alrededor del año 2400 a.C. Para entonces la humanidad ya habitaba en diversas porciones de la Tierra y lo hacía desordenadamente, por decirlo menos. En estas condiciones aparece la figura de Noé, el único hombre capaz de escuchar la voz de Dios, según la Biblia. Un hombre prudente, a partir de quien la salvación de la humanidad podría ser posible. Noé carecía de autoridad en su pueblo. Era un padre de familia, un simple vecino, una persona que no hacía mal a nadie, aunque era una voz que resonaba y generaba molestias en la conciencia de autoridades y vecinos. Una voz que predicaba la necesidad de cambio en las costumbres y la forma de vida. Beneficiario de una visión de salvación, construyó un arca durante 120 años, alegando que vendría un diluvio y que el arca era necesaria para encarar un futuro complejo para la humanidad. Durante más de un siglo, Noé fue objeto de burlas y escarnio por parte de sus vecinos que consideraban una locura hablar de cambios en el clima que acabarían con la humanidad. Pero Noé continuaba con su proyecto. Muchas veces solo y otras con su familia ya establecida y dispersa, sus hijos ya se habían casado. Es así que Noé se mostró incansable en su proyecto.
En estas circunstancias, este personaje pudo construir una barca de proporciones descomunales, aunque todos lo creían loco. Su convicción y laboriosidad lo hacen no solo objeto de burlas, sino de violencias físicas y verbales. Pero perseveró en su propósito. Su palabra se hizo cada vez más fuerte y convencida, aunque las dudas le asaltaban constantemente, como a todo líder, como a toda autoridad. Durante décadas encontró en su visión de futuro la fuente de fortalezas para que él mismo continuara trabajando, fortalezas que para él mismo le eran desconocidas. Sus hijos, antes que compartir la visión del cambio, lo siguen por la obediencia que ellos tenían a la autoridad familiar establecida. Y Noé, sin ninguna autoridad socialmente legitimada más allá de la autoridad paterna sobre su esposa e hijos, se mantiene firme en su liderazgo para la humanidad y para todas las especies del planeta. Aquí, en el caso de Noé, vemos algo frecuente: el hecho de que los liderazgos efectivos terminan asumiendo posiciones de autoridad. El liderazgo efectivo de Noé termina convirtiéndose en la autoridad de Noé. Llegado el momento del diluvio, Noé, de ser un líder sin otra autoridad que la paterna, se convierte en una autoridad indiscutible en el interior del arca que él comanda. Y a partir de una posición de autoridad, ejerce un liderazgo potente para con un grupo heterogéneo de seres entre los que se encuentran sus hijos y sus esposas, que son obligados, por la nueva autoridad establecida por las circunstancias, a mantener una vida diferente a la que anteriormente llevaban. Las demandas de orden y disciplina fueron tan estrictas que muchas veces sus propios hijos se confabularon contra la autoridad paterna, que terminaba imponiéndose por el poder de su conocimiento de navegación y conducción en medio de terribles tormentas, incertidumbres y crisis ambientales. Este es quizás el rasgo fundamental de la autoridad efectiva, aquella que impone orden, garantiza seguridad e imparte justicia, aunque ésta sea dura, pero es justa. Es así que la vida en el arca estaba cuidada y protegida por la autoridad legítima de quien alertó del peligro y sabe cómo responder al temporal. Quizás esta autoridad no tenga las respuestas definitivas, no tenga todas las respuestas para lo que está pasando, pero tiene las destrezas necesarias para capear las tormentas y eventualmente llegar a un buen puerto. Sin embargo, la demora en llegar a tierra firme creaba dudas y cuestionamientos a esa autoridad. Noé sabe de las dudas y preocupaciones que asaltan al grupo. En ciertos casos las calma, pero se mantiene firme en su empresa y en su ley que establece orden en la barca. Una vez que alcanzan tierra firme, el pacto de autoridad parece disolverse y la descendencia de Noé se dispersa. Se olvidan del gestor, lo desautorizan para seguir ejerciendo el poder e incluso se mofan de él. Así parece culminar una complicada historia de cambio transformacional, de liderazgo y autoridad en una misma persona, que se desempeña unas veces como líder, otras como autoridad y otras como un líder que resuena potente desde una posición de autoridad. Es la historia de una persona que trasciende la situación inicial en la que se encontraba y lo hace ejerciendo diferentes roles de autoridad y liderazgo en diversos momentos de un mismo proceso de navegación hacia lo que hasta entonces era desconocido, una tierra desconocida. Este fue un viaje frustrante, que se inicia con un liderazgo sin autoridad, es decir, el liderazgo de Noé previo al diluvio. Continúa con un periodo de autoridad, en un principio indiscutida, que se va desgastando en la medida que pretende ejercer no solo autoridad, sino un liderazgo inédito en la formación de una nueva sociedad.
Ya en tierra firme, la historia continúa. Noé asume un nuevo rol, el de agente de desarrollo. Aprende a cultivar la tierra y pasa tal conocimiento a su descendencia. Esta historia muy feliz para el mundo tiene un final muy triste para Noé. Es olvidado por quienes él había salvado y preparado para una nueva vida. Nada, absolutamente nada, dicen los cronistas bíblicos acerca de los últimos 300 años de la vida de Noé. Debieron ser muy largos en el abandono y la sociedad. Debieron ser muy amargos. Esta secuencia de liderazgo, autoridad, cambio y transformación resalta un hecho fundamental en el ejercicio de la autoridad y el liderazgo. Por lo general, no hay gratitud, sino únicamente la satisfacción por el deber cumplido. Quienes esperan encontrar gratitud por los riesgos y los desvelos que demandan la autoridad y el liderazgo están predestinados a sufrir muchas decepciones, incluso el destierro y el olvido. En todo acto de autoridad y liderazgo como el que nos relata la historia de Noé, tan importantes como los líderes son los seguidores. Unas veces las figuras de autoridad y liderazgo son magníficas, y los grupos de seguidores son menos que regulares. En otros momentos, los seguidores son muy activos y comprometidos, mientras que sus líderes no lo son tanto. Solo en contadas ocasiones autoridad y liderazgo y seguidores son altamente efectivos y su alineamiento y complementación permiten alcanzar nuevos niveles de cultura y de vida colectiva. Los seguidores de Noé parece que no estuvieron a la altura de su líder. Hoy, en términos bíblicos, la descendencia de Noé es la nueva humanidad, y es a ella que le llega una bendición inédita. Vosotros, pues, creced y multiplicaos, dilataos sobre la tierra y pobladla. Dios había acabado con los perversos descendientes de Caín y empezaba un nuevo pacto sobre la tierra. Es en el monte Ararat donde ancla el arca y se construye un templo. Y, según la Biblia, y se eleva un nuevo aroma de suavidad que complace al Señor. Es allí donde nace una nueva descendencia universal que se asienta siguiendo el camino fértil de los valles Tigris y el Éufrates y de las costas del mar Mediterráneo. Nos referimos a Egipto por un lado y Turquía por el otro. De la descendencia de Noé emergerán momentos cruciales de autoridad y liderazgo. El más impactante de estos es el viaje de Abraham desde Ur de los Caldeos a las tierras de Canaán, cerca de 500 años después del diluvio. Sin embargo, antes de enfocar esa travesía, mencionaremos de pasada el caso de la Torre de Babel. La construcción de ese monumental edificio parece ser un esfuerzo conjunto sin una figura de autoridad o de liderazgo grupal evidente, aunque se le asigna la autoría de esta obra a Nabopolassar, rey de Babilonia. Lo mismo que a Nimrod, descendiente directo de Noé, pero las referencias no son concluyentes en ambos casos. En la Biblia se habla del gran padre Nimrod, del constructor de ciudades, del magnífico cazador, del organizador de grupos humanos quien construyó Erech, Akkad, Calmé en tierras de Shinar, así como las ciudades de Ashur, Rehobot, Calá y Resén. Y se supone que Babel, aunque no hay una clara referencia a ella en los versículos bíblicos dedicados a Nimrod. Lo que sí es evidente en el relato de Babel es que una iniciativa humana que demandó del esfuerzo de toda una ciudad universal terminó en la confusión de lenguas para que nadie entienda a su compañero de trabajo, lo cual condujo a la fragmentación del grupo, porque tal empresa no era del agrado de Dios en la medida en que reflejaba la vanidad de los hombres. Sin embargo,
A pesar de la confusión de lenguas, quedaron los conocimientos generados por Nimrod en términos de arquitectura y construcción, de herramientas para la construcción, de organización social, tecnología y predisposición a vivir en mejores asentamientos humanos. Desde entonces, y tal como sucede en muchas de las empresas humanas, las buenas intenciones son mal interpretadas y los propósitos originales terminan generando resultados no esperados. En las instituciones de hoy y de siempre, el malentendido es la base de la organización. Y quien quiera ejercer liderazgo o autoridad deberá contemplar la tradición del malentendido y de la susceptibilidad. Proponga lo que proponga.